El andén de la estación se sentía más frío de lo habitual, como si las sombras se hubieran convertido en hilos de escarcha que se enredaban en los pies de los pocos transeúntes que se aventuraban a esas horas de la noche. Un cuchicheo inquietante, casi imperceptible, flotaba en el aire mientras un tren con luces mortecinas se detenía con un lento chirrido metálico. Bajo una iluminación trémula, apareció aquel pequeño oso, aparentemente inofensivo, con un sombrero viejo y una maleta gastada. La etiqueta colgaba alrededor de su cuello, con la tinta casi corrida por la humedad, pero lo bastante legible como para distinguir su nombre, Paddington. Tenía los ojos grandes y redondos, aunque no transmitían la inocencia que cabría esperar de un muñeco de felpa o de un personaje tierno. Había en ellos un brillo áspero, casi depredador, y la seductora promesa de un secreto oscuro aguardaba tras su mirada. Su arribo no pasó desapercibido. Una pareja, cuyo tren se retrasó, afirmó con el ceño fruncido que el pequeño oso parecía desplazarse sinuosamente por el andén, mirándolos de reojo con una sonrisa antinatural. Cuando el reloj marcó la medianoche, aquel espacio se tornó aún más desolado. Las luces comenzaron a parpadear, y solo el sonido de las gotas escurriéndose en la estructura ferroviaria acompañaba el silencio. En algún rincón perdido de los pasillos subterráneos, un chirrido resonó como un lamento hueco que se prolongó hasta desaparecer. Entonces Paddington, con un paso lento y calculado, avanzó hacia quienes aún se atrevían a rondar la estación. Nadie supo concretar en qué momento exacto se produjo ese encuentro, simplemente, algo flotaba en el aire, una sensación de claustrofobia que helaba el aliento y erizaba la piel, como si una presencia voraz los vigilara desde cada rincón. En los primeros días tras su aparición, Paddington se mostró amable, con un porte educado que invitaba a la conversación, ofreciendo historias sobre selvas nubladas y lugares lejanos. Sin embargo, a medida que la madrugada se filtraba por las rendijas del cielo, había un cambio en su gesto, su sonrisa se torcía ligeramente hasta dibujar un matiz retorcido, sus ojillos se entrecerraban y sus garras, que antes parecían simples manos suaves, adquirían una forma alargada y filosa bajo la tenue luz. Algunos testigos notaron que sus pasos dejaban huellas oscuras, como si de sus patas resumara un líquido viscoso y amargo, de un tono parduzco, casi imposible de describir. Otros afirmaban que bajo su gabardina podrían verse manchas terrosas, quizá resto de un polvo proveniente de rincones inhóspitos, o tal vez algo peor, como si su travesía no hubiera sido exactamente desde un pacífico lugar, sino desde las entrañas de una pesadilla despiadada. Por las calles de una ciudad en perpetuo insomnio, Paddington vagaba y susurraba su historia siniestra a quien tuviera la desgracia de prestarle oído. Su vocecilla suave, acompañada de risas intermitentes, relataba una vida entre criaturas olvidadas, allá en la profundidad de una selva donde la luz del día apenas se atrevía a penetrar. Mencionaba rituales primitivos, aludiendo a una extraña ceremonia que involucraba a un círculo de osos siniestros, todos ataviados con sombreros, entonando plegarias en una lengua extraña, una mezcla de gruñidos y cantos hipnóticos. Su tono era fascinante y repulsivo a la vez, atrapaba la atención de quien escuchaba y sembraba en sus mentes la semilla de un temor inexplicable. Varias personas comenzaron a sentir una presencia perturbadora en sus hogares, reportaban escuchar pasos de pequeño calibre arañando el suelo, crujidos indistinguibles, y la risa mal contenida de un ser que se escondía entre las sombras. La ciudad pronto se volvió un hervidero de rumores. El presunto oso, lejos de comportarse como un animal entrañable, parecía traer consigo una maldición en cada lugar que visitaba. Se hablaba de puertas rayadas desde dentro, con marcas paralelas como de garras que aparecían durante la noche. Algunos vecinos desaparecían sin dejar rastro, y en sus casas solamente quedaban rastros de confusión y un olor rancio a algo que nadie podía identificar. Al amanecer, se encontraban viejas tarjetas o trozos de papel donde aparecía un mensaje difuso firmado con el nombre Paddington. Las letras difusas tenían un trazo débil, mas su simbología sembraba desasosiego, cada personaje parecía desvanecerse en tinta, como si hubiesen sido escritas con la esencia vital de esas pobres almas que se desvanecían en la desesperación.
Nadie sabía a ciencia cierta de dónde venía este ente, por qué tenía la forma de un oso parlante ni cuáles eran sus intenciones finales. Lo único obvio era que con cada luna menguante se intensificaba la sensación de peligro. En el corazón de la noche, las antiguas farolas proyectaban sombras alargadas y retorcidas sobre ciertos muros de ladrillo. Detrás de un contenedor de basura, a menudo aparecía una figura diminuta, encorvada, sosteniendo un trozo de pan con mermelada de un color extrañamente rojizo que parecía más bien algún tipo de fluido espeso. Quienes se atrevían a asomarse juraban escuchar murmullos indescriptibles, como si aquel oso pronunciara la palabra familia. Después, un chirrido inhumano cortaba el aire y las ventanas se sacudían con un estrépito que hacía castañetear los dientes. Cierta noche, una familia que regresaba de un largo viaje notó que su puerta principal estaba entreabierta. Había marcas de garras en la madera, y al empujar la puerta, se toparon con una escena espeluznante. Su sala estaba completamente a oscuras, excepto por un leve resplandor que provenía de la cocina. Al entrar en la penumbra, tropezaron con algo blando y húmedo, quizá un guiño macabro de que algo o alguien había estado allí, rebuscando en los rincones. La familia temblaba al escuchar un silbido bajo y gutural, la respiración entrecortada de una bestia hambrienta. Cuando las luces parpadearon, divisaron la silueta del oso, con sus ojos brillando como ascuas y una mueca que denotaba una ferocidad contenida. Sus garras sostenían con delicadeza la maleta abierta que llevaba su nombre, y de ella colgaban retazos de ropa que no pertenecían a nadie de la casa. El hedor era insoportable, una mezcla de humedad rancia y un tufo metálico que hacía revueltas las entrañas. El horror se instauró en la mente de cada uno, conscientes de que esa presencia no tenía nada de adorable ni de compasivo. Algunos osaron enfrentarse a este perturbador visitante, intentando permanecer despiertos, colocar trampas o contratar guardias que vigilasen los alrededores por la noche. Sin embargo, todos aquellos intentos terminaban en la nada. Las trampas se encontraban rotas por la mañana, con rastros de pelaje marrón y, en ocasiones, alguna prenda carcomida. Las historias de vigilantes eran igual de desalentadoras. Más de una vez, los guardias se hallaban al borde de la locura, y su relato coincidía en un aspecto: sentían sobre sus hombros una pata peluda, diminuta pero con una fuerza descomunal, seguida de un siseo que parecían palabras en un idioma desconocido. Se iban corriendo, incapaces de volver a articular un pensamiento coherente. Otros simplemente desaparecían y nunca más se les vio. La tensión escalaba sin descanso, y la ciudad entera vivía observando fotos antiguas y carteles de un supuesto extraviado llamado Paddington. Sin embargo, nadie sabía quién lo había dejado en la estación, ni por qué. Los rumores decían que procedía de una familia de osos que practicaban artes prohibidas, invocando fuerzas oscuras en el corazón de la selva. Cada viaje que emprendían era un puente entre lo terrenal y aquello que no debía ser despertado. Se conjeturaba que Paddington había escapado de algún ritual que no terminó, trayendo consigo un influjo demoníaco que clamaba por alimento de las almas incautas que se cruzaran en su camino. Así se mantenía ese círculo enfermizo, perpetuado por el hambre insaciable de algo escondido tras su mirada curiosa y sus modales corteses. Poco a poco, empezaron a circular historias de las catacumbas abandonadas y túneles subterráneos donde supuestamente se refugiaba el oso. Dicen que se escuchaba un golpeteo irregular en la pared, como si rascara el ladrillo buscando una salida que lo llevara a cada hogar sin ser visto. Otros afirmaban oír cánticos lejanos con ese eco extraño que reverberaba hasta helar la sangre. Algún cuerpo inanimado se encontraba ocasionalmente en callejones solitarios, con el gesto desencajado, las pupilas fijas en la nada y un rastro húmedo de color probablemente amarronado en la frente. Había quienes juraban que, en las cercanías, siempre veían a un osito con sombrero, desapareciendo tras una esquina en cuestión de segundos, con su maleta entreabierta, como si dentro se guardaran secretos imposibles de tolerar para cualquier mente sensata. Los temores empujaron a un grupo de pobladores a internarse en los túneles subterráneos para darle caza.
Descendieron con linternas y armas improvisadas, atravesando pasillos mohosos donde la atmósfera era casi irrespirable. Un hedor dulzón y pegajoso parecía adherirse a la piel, y los ladridos distantes de algún perro abandonado se mezclaban con el tintineo del agua que caía de filtraciones en el techo. A medida que avanzaban, el eco de sus propios pasos se iba desdibujando, hasta que en un recodo lúgubre, la linterna de uno de los presentes captó una figura en cuclillas. Era sin duda el oso, mirándolos con una expresión casi ofendida, como si hubieran irrumpido en su hogar. Se escuchó un siseo que erizó cabellos y un resplandor rojizo iluminó brevemente sus pupilas. Acto seguido, ciertas linternas cayeron al suelo, el chasquido de metal contra el concreto resonó como un disparo, y los gritos se multiplicaron. Un silencio sigiloso cubrió los túneles minutos después. Solo quedó un leve tintineo de las gotas al caer y el reflector de una linterna rodando hasta apagarse. Nadie salió de allí con vida, y quienes se habían quedado en la superficie esperaron en vano el regreso del grupo, ahogados por la angustiosa certeza de que jamás los volverían a ver. Después de esa noche, el miedo total se apoderó de la ciudad. Se catalogaba a Paddington como un visitante funesto, un ente surgido de la negrura de algún lugar remoto que ya no pertenecía a este mundo. Nadie abría la puerta después del anochecer, las luces se apagaban lo antes posible y varias casas se vendían a precios irrisorios para huir de aquel infierno. Sin embargo, huir no bastaba, pues conforme la gente desertaba, se contaban historias de avistamientos en otras regiones. Siempre se repetía el mismo patrón, una figura pequeña con sombrero, de gesto aparentemente gentil, y cuyo encuentro derivaba en tragedias inenarrables. Surgía un rastro de pasos pegajosos y una silenciosa calma que presagiaba desastres mayores. Una vez que ponías tu mirada en él, ya no existía escapatoria, porque Paddington siempre encontraba el modo de abrirse paso hasta ti. En una escena tan espantosa como repentina, un vagabundo que vivía cerca de la estación afirmó que el oso le había ofrecido un sándwich que goteaba algo parecido a sangre. Con un pulso tembloroso, rechazó la ofrenda, pero el oso insistió con una dulzura escalofriante, preguntándole si acaso no confiaba en su hospitalidad. El vagabundo corrió despavorido y no logró articular coherentemente lo que había visto. Balbuceaba acerca de ojos inyectados en furia y un aroma metálico que impregnó cada rincón de su existencia. Sus palabras eran un amasijo de miedo puro. Nadie supo de él al día siguiente, se esfumó dejando atrás sus pocas pertenencias y una nota garabateada que decía, no lo encuentren. Para muchos, la historia de un oso amistoso era discernible de la niñez, mas aquella ilusión amable se derrumbó con la llegada de este espectro. El nombre Paddington se volvió sinónimo de pavor, lo mismo que una clave terrible para entender que la inocencia podía romperse con total brutalidad, transformándose en un agente del caos. Quienes aún se resistían a creerlo, pronto enfrentaban la amarga certeza de que ya ningún rincón era seguro. A menudo, noches de tormenta eran las preferidas del oso para rondar, sus pisadas chorreando lodo y algo viscoso que ensuciaba las aceras y se colaba en los portales. La persistente imagen de una pequeña silueta con sombrero, acercándose apenas a la luz de un farol, transmitía una sensación sofocante de que todo terminaría peor de lo pensado. Los últimos días antes de que todo colapsara, la histeria colectiva aumentó. Se construyó un improvisado muro de barricadas en las salidas de la ciudad. Sin embargo, al despuntar el alba, se encontraban garras grabadas en la madera y una singular huella en medio del camino. Algunas casas aparecían solas y deshabitadas, y quienes habían permanecido adentro se desvanecían sin dejar pista. La ciudad se sumió en un estado de angustia tan profundo que costaba respirar. No había ley que pudiera detenerlo, y algunas autoridades que se atrevieron a investigar jamás regresaron a avisar que descubrieron. El tiempo pareció ralentizarse, y en cada tono del reloj las paredes parecían encogerse, como si todo aquel lugar se convirtiera en un escenario retorcido a merced de un juguete macabro que disfrutaba de la cacería. No hubo final feliz. No hubo redención ni rescate fortuito.
Solo existió el silencio y el eco de pasos diminutos que resonaron cuando las calles se quedaron desiertas, exhibiendo muros salpicados de manchas indescifrables. El nombre de Paddington se convirtió en una advertencia por donde quiera que se mencionaba, y sus apariciones, cada vez más esporádicas, eran suficientes para mantener viva la llama del pavor. Nadie supo el destino de quienes cruzaron su camino. Nadie contó jamás una anécdota de liberación. Y en ese mutismo desesperante, con la luz de los faroles marchitándose, se quedó la certeza de que en cualquier estación descuidada, en cualquier recodo de la noche, un oso con gabardina y sombrero podía emerger del lugar menos pensado, sosteniendo su maleta lista para abrirla, dispuesto a extender los horrores que habían atrapado a tantos incautos. Su historia no se detuvo, y en la oscuridad más profunda, su silueta dejó la promesa imborrable de que las pesadillas a veces se visten con piel suave y movimientos gráciles, pero llevan la destrucción grabada en cada paso que dan. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.